Buenas tardes, mi nombre es Simón Feuerberg. Antes de empezar a conversar con ustedes, quiero agradecerle al rector de esa casa que siempre ha sido abierta para nosotros, y en memoria de la señora Trudy, que su bendita memoria sea un faro para nosotros para seguir con ese trabajo que ella estaba haciendo. Mi persona es un niño de aquella época, porque cuando estalló la guerra yo tenía 6 años, que somos los sobrevivientes que testimonio de lo que había pasado en aquel entonces, porque nuestros adultos lamentablemente ya no están con nosotros. Yo nací en Polonia en el año 39, cuando estalló la guerra y Polonia la dividieron. Nuestra parte fue ocupada por la Unión Soviética, donde estuvimos 2 años, y finalmente cuando los alemanes atacaron la Unión Soviética, eso fue ocupado por los alemanes. Tanto como durante los 2 años del régimen soviético, ya sentimos muchas limitaciones, porque mis padres eran comerciantes y los comerciantes no estaban bien vistos por el régimen soviético. Mi papá tenía en el pasaporte un número especial 39, que significaba que era un comerciante, un paria. Y nosotros durante esos 2 años no nos atrevimos a vivir, a pasar los fines de semana en la casa, porque los soviéticos enviaban a la gente a Siberia, las que no estaban deseados. En el 41, cuando estalla la guerra, los alemanes ocupan la ciudad. Yo nací en Chortkov. Hoy en día eso pertenece, por los avatares el resultado del final de la guerra, pertenece a Ucrania. Nací en Polonia y ahora soy ucraniano. En la ciudad de Chortkov era una ciudad típica, como había muchas en Polonia, más pequeñas, mucho más pequeñas, y ciudades de esa dimensión. Tenía 25.000 habitantes, de los cuales 42% eran polacos católicos. La segunda minoría éramos nosotros los judíos, era como 34%, y en el tercer lugar los ucranianos. Estalla la guerra, los ucranianos, sintiéndose nacionalistas, le ayudaron mucho a los alemanes a hacer la labor de exterminar a los judíos. Al poco tiempo empezaron a perseguir personas. Empezaron con las personas de las profesiones libres, abogados, médicos, profesores, maestros, y simplemente los fusilaban y los enterraban en fosas comunes. Como a los 2 meses de ocupar los alemanes nuestra ciudad, hicieron la primera acción. Ese término lo utilizaban cuando hacían redadas. Cuando hacían redadas se decía: va a haber una acción. Mi hermano mayor, éramos una familia de 4 personas, 2 hijos y los padres. Mi hermano mayor tenía 9 años más que yo. Él avisó lo que había que prepararse, y en la casa donde nosotros vivíamos, que era la casa donde estaba el comercio, también vivíamos nosotros. Esa casa fue construida todavía por la abuela. Él construyó un escondite en el sótano. Agarró una pieza grande del sótano y le construyó un muro de piedras, lo camufló con hollín para que se vea viejo, que no se vea una construcción nueva,
Y el acceso a ese escondite fue a través del piso del dormitorio donde dormían mis padres. Era cerca de una estufa. El piso era de parquet de madera, entonces había un cuadrante de cobre para proteger la madera cuando se metían la leña en el horno. Y eso era la tapa para bajar al sótano. Era un sótano bastante alto, como más de 4 metros, con una escalera, y en ese sótano nosotros sobrevivimos la primera redada, la primera acción, 41 personas. ¿Por qué había tantas? Porque había muchas personas que vinieron de los pueblitos. Chortkov tenía en el momento cuando los nazis entraron casi 10.000 judíos, y en el momento que entraron los soviéticos que nos liberaron en el año 44, en el mes de marzo, quedaron 60. Saquen la cuenta de 10.000, 60, un exterminio del 99.9% y dele. Yo estuve con la suerte de estar entre esos 60, que a eso hoy se los voy a contar brevemente. Durante la acción nosotros sentimos en la madrugada volteando muebles, vidrios rotos. Ellos no vieron con el escondite, tampoco tenían tiempo porque no iban a buscar escondites, iban a recoger personas que estaban a la vista. Esperamos el día entero siguiente, cuando se vio que había una calma tensa. Entonces empezamos a salir de ese escondite. Se quedó en las habitaciones una pareja joven que tenía un niño de 1 año y medio, que teníamos miedo de que podía llorar y dilatar nuestra permanencia allá. No los aceptamos, entonces los llevaron a ella y llevaron a sus padres. Al poco tiempo de esa acción se formó el gueto. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, cada quien vivía en sus casas, dispersos en la ciudad. Nos obligaron a vivir en un sector reducido de 2 calles. Un hacinamiento total, con muchas penurias, a pesar de que nosotros particularmente nos defendimos mucho, porque mis padres, siendo comerciantes, tenían excelentes relaciones con los polacos, con los ucranianos. Más bien la clientela de mis padres eran personas no de nuestra fe. Entonces tenía muchos conocidos y la gente extendía la mano. Llegamos al gueto, agarraron a mi hermano mayor y lo metieron preso. Estuvo en la cárcel sin ninguna explicación 6 semanas. Y él en la cárcel ha visto muchas cosas, porque cada día traían gente y algunas personas los eliminaban allá mismo, otras personas los enviaban a campamentos de trabajo forzado. Lo soltaron y al día siguiente hubo la siguiente acción. Entonces hay una paradoja: te sueltan ya te tienen en la cárcel, lo soltaron y él se salvó de esa también. Mi padre trabajaba fuera del gueto todos los días, iba a un trabajo y tenía contacto con gente fuera del gueto. Pero nos dimos cuenta rápidamente que las cosas van de mal en peor y que no vamos a poder resistir mucho, y empezó a buscar entre las personas conocidas alguien que estuviera dispuesto a aceptarme a mí. Yo de niño tenía los rasgos así como un polaquito, pelo blanco, era catirito. Y un día apareció un señor que era conocido de él, pero que no lo había visto hace mucho tiempo. Y se saludaron. Y le hizo la proposición: mira, tú sabes, yo tengo un hijo mayor y tengo a ese niño, mi esposa,
quisiéramos que alguien de nuestra familia sobreviviera. Mis padres tenían bienes raíces, le ofreció: quédate con todo eso una vez que termine la guerra, pero te ruego a ver si ustedes pueden llevarse al niño y criarlo en su casa. Él dijo: mira, nosotros vivimos con un hijo, el hijo a la vez está casado, el hijo era un hijo único, 27 años, yo tengo que consultar esto con mi esposa, yo no puedo tomar una decisión así, pero no te preocupes, en una semana yo volveré al mismo sitio y te doy una respuesta. Efectivamente el Señor vino y mi papá le preguntó: ¿qué decisión tomaron ustedes? Él dice: bueno, la verdad que ¿por qué solamente el niño? ¿Por qué no se vienen todos ustedes? Eso era un momento muy difícil porque, claro, nos íbamos a salvar todos, pero había que verificar si el lugar estaba seguro, porque había casos. Muy pocas personas lograron sobrevivir, pero de los que sobrevivieron había casos que estuvieron una semana, un mes, y luego la familia se aterrorizó y les dijo: váyanse. Y de ahí salir a donde se puede ir. Nosotros pensamos que en el gueto estábamos mejor que si nos hubieran echado fuera de la casa. Entonces mi padre le dijo: bueno, me parece excelente, me permites estar unas 2 semanas en tu casa y voy a ver cómo está el ambiente, y entonces vendrá la familia. Y así fue. A las 2 semanas papá mandó un papelito que todo aparentemente está tranquilo, que escojamos lo mejorcito que todavía nos quedaba y que viniéramos. Eso fue en febrero del año 42. A los 8 meses ya habían declarado la ciudad libre de judíos. O sea que nosotros nos salvamos en la raya. Estuvimos allá 13 meses. Y cuando terminó la guerra, no cuando terminó la guerra, cuando nos liberaron, éramos 11 personas. Esta familia poquito a poco traía una pareja de tal parte, todas personas que estaban escondidos con conocidos de ellos, pero que no podían estar allá más porque no era fácil. Es muy probable que si ellos supieran que la guerra va a durar tanto, ellos lo hubieran pensado, porque estaban en igual de peligro como nosotros. Pero valientemente nos mantuvieron allá hasta que llegaron los soviéticos, y de esta manera nos salvamos. Cuando termina la guerra en el año 45, nosotros no nos quisimos quedar allá porque ese territorio fue la Unión Soviética. Entonces a los ciudadanos polacos nacidos en Polonia les permitieron pasar al occidente. Y así nosotros pasamos a la parte que fue Polonia, que es hoy en día Polonia. Ahí estuvimos muy poco, de ahí pasamos a Checoslovaquia. Estuvimos buscando ir al oeste, no quedarnos ya más en Europa Central, con toda esa experiencia de las muertes, del gueto, de todo esto. Llegamos a Checoslovaquia, y de Checoslovaquia tuvimos oportunidad de emigrar. En aquel entonces todavía no se había creado el Estado de Israel, era el mandato británico de Palestina. Conseguimos una suerte de se organizó un transporte de excombatientes de la brigada checa que estuvieron con los británicos luchando contra los alemanes, que les permitieron que sus familias puedan ingresar legalmente al territorio de Palestina, que era en aquel momento el mandato británico. Y nosotros nos enchufamos en ese transporte y llegamos en el mes de julio del año 47
a Palestina, y el año siguiente fue declarada la independencia del Estado de Israel, y ahí estuve 7 años, hice servicio militar. Se me presentó una oportunidad, mi prima, nos separamos, nosotros emigramos a Israel y ellos se vinieron a Venezuela. Mi hermano se compromete y la prima viene al compromiso. Y yo justamente terminé mi servicio militar, estuve 30 meses haciendo el servicio militar, tenía 21 años, y ella me preguntó, ¿quieres conocer el mundo? Y yo, muy ávido de viajar, le dije que sí. Entonces me invitaron y llegué a Venezuela en el año 54, y desde entonces vivo aquí. Una reflexión para ustedes jóvenes. Era incomprensible pensar que en una ciudad como donde yo me crié, que yo no tenía ningún problema antes de la guerra, tenía amigos muchachos polacos, ucranianos, estábamos mezclados los unos con los otros, cómo se volteó la tortilla y cómo de un momento a otro empezó esa persecución y me pongo un poquito sensible cuando pienso en eso. Lo único que les puedo decir es que tenemos que pensar muy bien cómo es posible que un crimen tan terrible haya podido suceder. Empezado en una nación que era la patria de los filósofos y de las grandes figuras de las letras, han podido caer en un embrujo de tal manera que cuando Hitler subió al poder todo el mundo lo estaba apoyando. Todos los alemanes lo apoyaron. Y hay que tener mucho cuidado con eso, de no permitir que tiranos manipulen a las masas, que la gente no se quede impasible, que hay que tener mucho cuidado de no quedarse callado, hay que defender las libertades de las personas, hay que aceptar al otro, no hay que ser o estás conmigo o eres mi enemigo, porque de ahí provienen todos los males. Bueno, no sé, que estoy dispuesto a cualquier pregunta a responderles. Cuando estabas viviendo con el amigo de tu papá, después que se fueron del gueto, que dijiste que habían 11 personas, 11 judíos viviendo ahí. Sí. O sea, ¿cómo era la situación? O sea, ¿cómo es que están viendo ahí? O sea, ¿cuánta gente había por cuarto? Ajá. ¿Cómo funciona? Sí. Bueno, es una excelente pregunta. La casa estaba en medio de un campo y a 200 metros de la casa donde nosotros estuvimos había otra casa. Esa era la cuñada, era la hermana de la dueña de la casa. Y ellos no sabían que en esta casa había esas personas. Por supuesto que no venían frecuentemente 2, 3, 4 veces al día a visitar, pero siempre se montó una vigilancia y cuando alguien venía nosotros subimos al ático. Sí, en ese grupo yo era el chamo, yo era el más pequeño, había 2 médicos, un odontólogo, nuestra familia, había una señorita, había un señor que ella conocía al dueño
Ella fue que hizo la intermediación y el Señor le facilitó, digamos, la parte económica. Antes de terminar la ocupación, el hijo salió al campo y encontró escondido a una joven. Y entonces él entró y nos dijo, bueno, tengo a esa joven afuera, la voy a traer, tráigala. Y resulta que esa muchacha, porque era muy joven, estaba embarazada y ella dio a luz en esa casa. Hay muchas anécdotas que nosotros, que uno se pregunta cómo nos salvamos, la buena estrella. Los médicos le mandaron el señor que nos salvó, se llamaba Jan Steiner, y su hijo se llamaba Emilio. Mandaron con un papelito a la ciudad para que le mande unos forces, cualquier cosa que puedan necesitar, donde un colega polaco. Entonces, bueno, él ya sabía que ellos estaban vivos y que estaban escondidos. Se aburrían de las noticias que eran muy escasas y querían leer periódicos en alemán. Entonces, cuando el señor Steiner iba a la ciudad, le pedían que les traiga diarios en alemán. Entonces, el kiosco que vendía periódicos sabía que él no leía alemán. Sí, había muchas cosas. Un detalle, por ejemplo, realmente insignificante, pero cosas que pasan a diario. Mi padre, cuando vino, se trajo un abrigo de invierno nuevecito con un cuello de piel y se lo regaló al señor Steiner, y él se les ponía ese abrigo y se miraba en el espejo y alguien se dio cuenta que él tenía ese abrigo y un domingo vinieron a la casa, robaron la casa, nosotros estábamos en el ático y se llevaron el abrigo. Y él, cuando regresó, estaba muy furioso y fue a la policía a denunciar el robo. Fue a denunciar el robo teniendo 11 judíos en el ático. Bueno, llegó la policía civil en el campo, un municipio pequeño, y avisaron nosotros arriba. Puede ser que eso también a la larga fue positivo, porque si él era tan atrevido de llamar a la policía a su casa, ¿quién iba a sospechar que él tenía personas? Era muy tensa la situación. Comida no nos faltó, porque el señor era molinero y él tenía la facilidad de moler trigo, y la gente que necesitaba harina le mandaban varios sacos de trigo y él se cobraba una quinta parte o algo por el trabajo, y había comida, había una vaca, teníamos leche. Ahí realmente no nos faltó comida. Lo único es que eso se alargó demasiado y teníamos muchísimo miedo por ellos, que no se vayan a desesperar y hasta abandonar la casa e irse, porque imagínate, si por alguna circunstancia nos hubieran descubierto, ellos los hubieran fusilado. Sí, así fue. Una vez nosotros nos separamos, yo no sabía de ellos por mucho tiempo. El señor mayor, el señor Jan, falleció por la edad. El hijo emigró a Polonia, vivía en una ciudad en Polonia, él trabajó en los ferrocarriles y perdimos contacto con ellos. En el año 84 recibí una carta que me pidieron llenar unos formularios, hacer una declaración jurada sobre de qué manera nosotros sobrevivimos, porque Yad Vashem los nombró como justos entre las naciones, a la familia por salvar en su hogar judíos. Y estuvimos en correspondencia hasta que el Señor falleció. Una vez que él falleció, ya con los hijos no teníamos contacto, no los conocíamos. Los hijos no eran de la esposa que yo conocí. Él se divorció de ella y se casó luego con otra, y esos hijos nacieron del segundo matrimonio, así que yo no tuve ningún conocimiento de esto. Recibí una carta de la primera esposa. Cómo ella averiguó mi dirección,
No lo sé hasta hoy en día. Me dijo, no se le ocurra seguir mandando más, esta gente no tiene nada que ver con usted, todo está cubierto. Y no puso la dirección donde ella estaba. Y no pude nunca ubicarla. Yo utilicé en Caracas, hay un fisioterapeuta que es originario de esa ciudad y tiene ya un hermano médico, y le pedí que me averiguara quién era esa persona, porque si yo pudiera ubicarla, yo me hubiera ido hasta verla, porque yo me recuerdo que en los inviernos bien crudos, ella me permitía dormir con ella en su cama, porque arriba en el ático hacía frío. Sí. Ellos por alguna razón se separaron y la despreciaron. Ella ya no formó más parte de esa familia, entonces nunca supe de ella. Dígalo. Una pregunta, ¿cómo usted llegó a Venezuela? ¿Cómo vino? Ah, sí. Bueno, ya lo mencioné. Nosotros en Checoslovaquia nos separamos. Una prima mía se fue a Italia a un campo de refugiados y nosotros emigramos en aquel entonces, tengo que decir Palestina por los años, porque en ese momento todavía no estaba declarada la independencia del Estado de Israel. En el año 54 se compromete mi hermano mayor y la prima de Caracas viene al compromiso. Ella llegó en el mes de febrero y yo en diciembre terminé mi servicio militar. Entonces ella me preguntó si yo quería. Venezuela era en pleno auge, aquí venía mucha inmigración en aquellos años. Entonces en Israel, por otro lado, en el año 54 la situación económica era muy difícil. Entonces yo quise conocer un poco el mundo y me vine para acá. Ella me consiguió la residencia. Al poco tiempo, a los 10 meses, llegó el resto de mi familia. Llegaron mis padres, mi hermano ya estaba casado con un niño de 10 meses. Y así estamos aquí desde el año 54. Dígalo. ¿Qué le hizo quedarse en Venezuela? ¿Qué me hizo quedar? Yo me enamoré de Venezuela. Venezuela para mí es lo máximo. Les puedo decir algo que con mucho dolor, que en mi peor pesadilla pensé que yo voy a tener una vejez como ahora, vivir con esa incertidumbre que estamos viviendo ahora. Jamás me hubiera imaginado. Pero bueno, eso es. Tengo dos preguntas. Sí, un segundo, por favor. Disculpa. ¿Cómo funcionaban los guetos? ¿Ustedes podían entrar y salir del gueto? Bueno, muy buena pregunta. No se podía salir del gueto, solamente salían las personas que trabajaban. En este caso, hay un detalle que yo lo pasé por alto, que me gustaría mucho retomar eso y comentarles esto, sobre la persona de mi padre, que gracias a él estamos vivos, que para descanse. Yo salía del gueto para conseguir pan. Había tiendas que vendían y el gerente de la tienda era conocido de mi padre y ya había cuadrado que yo venía a tal hora y él me daba 1 o 2 panes. Lo que era delimitado como el gueto estaba separado por una plaza grande donde se hacían mercado una vez cada 2 semanas, etc. Yo atravesando esa plaza me agarró de la mano un oficial de la policía. Él era polaco, él era policía durante los tiempos previos a la guerra. Me agarró de la mano y no me preguntó cómo me llamo, sino me preguntó, ¿hijo de quién eres? Así se acostumbraba. Y yo le dije, y él era cliente de mi padre, el policía, y me dijo, tú sabes, lo que tú haces es muy peligroso.
tenga cuidado. Y no me hizo nada. Yo fui, me dieron el pan y regresé. Como mi papá trabajaba en una carpintería, un día, al terminar el trabajo, los reunieron, eran como 300 personas, y los condujeron a un punto de concentración de personas para enviarlos a algún lugar. Era domingo a las 10 de la mañana, ellos caminaban por la calle, así en grupos de 6, vigilados por soldados alemanes, 4, 5, 6, según mi papá me comentaba, y pasando frente a una iglesia, la gente salió después de la misa. Y mi padre, en una fracción de segundo, pensó que esto era un momento oportuno de salirse de ese grupo y montarse en la acera y mezclarse con la gente. Y él hizo eso. Él no era un tipo de esos muy valientes ni nada, es un hombre para conservar la vida, por la preocupación de sobrevivir y poder ayudar a la familia. Y él salió y se mezcló con la gente. Una de las personas que iban en ese mismo grupo vio lo que hizo mi papá, hizo lo mismo, pero a él el soldado lo vio y le gritó halt, halt en alemán quiere decir alto, y lo metieron otra vez en ese grupo y mi papá siguió caminando, se mezcló con las personas, llegó al cementerio viejo judío y se quedó allá hasta que anocheció y luego regresó al gueto. Y eso fue la chispa que lo movió a movilizarse para buscar a alguien para mí. Yo estaba un poco emocionado y pasé por alto por ese detalle. Y así fue que él se movilizó porque él se dio cuenta que esto ya en cualquier momento iba a reventar. Este señor que me agarró de la mano y que me preguntó, hijo, ¿de quién eres? Después de la guerra, cuando entraron los soviéticos en el año 44, fue ejecutado por crímenes contra otras personas. Entonces yo presencié una ejecución pública. Este y otras 2 personas le pusieron un letrero como traidor, no sé qué, y los ahorcaron. Y a mí no me hizo daño. Sí, señor. En el momento que estaban en la casa, ¿no se preguntaban o les llegaban noticias de que ya la guerra se estaba acabando, pero después se enteraban de que era mentira? Sí, esa es una muy buena pregunta. El 27 de marzo del año 44, mi hermano, que en paz descanse, mirando por la ventana, avisó a lo lejos unos carros, o sea, carrozas jaladas por caballos, con personas que vestían uniformes del ejército soviético. La ciudad de Chortkov fue liberada sin disparar un tiro, porque si quieren lo puedo comentar brevemente eso también. Pero claro, lo vio, entonces nosotros teníamos que asegurarnos de que era un ejército regular, que no eran partisanos, que no era algo así, porque una vez que nosotros salimos del umbral de la casa estamos ya totalmente desamparados. Esperamos 3 días, el señor Steiner llegó a la ciudad y dijo efectivamente la ciudad fue liberada. La ciudad fue liberada, pero un ejército alemán, una división fue cercada. Y una vez que nosotros llegamos a Chortkov, a la ciudad, porque yo estaba en las afueras de la ciudad, quizás a 1 hora de la ciudad, menos. Esa brigada alemana logró
abrirse el cerco. Entonces nosotros temíamos que ellos podían volver a Chortkov. Entonces empezamos a caminar a la frontera de la Unión Soviética, la frontera antes de la guerra. Caminamos varios días, había nieve de ambos lados de la carretera, sin exagerar, como de 2,5 metros, 3 metros. Y nosotros caminando, cuando entrábamos a un pueblo, una ciudad, buscando algo de comer, buscábamos en los sótanos, conseguíamos papas congeladas que eran dulces y agua contaminada. Ellos no volvieron a Chortkov. Cuando regresamos, después de esa odisea a la semana, mi madre le dio tifoidea porque tomó agua contaminada. Y tuvimos que tratarla en la casa porque en los hospitales personas que tenían enfermedades contagiosas simplemente los eliminaban. Entonces era un gran secreto, el médico que venía a la casa a verla, y ella se recuperó. Los vecinos polacos le hacían sopitas de pollo y cosas así, yo iba a traerle, y gracias a Dios se recuperó. ¿Hay alguien así? ¿Cómo hicieron para transformar esa experiencia en algo positivo? Y si fue un pensamiento en común, o fueron muy pocas las personas que dejaron ese odio al lado y trataron de ayudar a que no volviera a pasar algo así. Fíjate tú, había muy pocas personas que se arriesgaron a hacer esto, lo que hizo la familia que nos salvó a nosotros. Entre los justos de las naciones, el mayor número son polacos, porque en Polonia había una población de 3 millones de habitantes. De judíos. Entonces, saca la cuenta, si hay 2.500 justos entre las naciones polacos, sobre una población de 3 millones, eran de verdad personas muy, muy, muy escasas. Pero había casos que la gente ayudó, pero lamentablemente no lo suficiente. Ahora, nuestro odio hacia... Yo no tengo odio a nadie. Me consta. Hola. Me consta. Yo no le tengo odio a nadie, yo tengo excelentes amigos alemanes. Y eso hay que voltear la página. Lo único que tenemos es que estar mosca para que no se vuelva a repetir, y eso se puede repetir, y de hecho se ha repetido. Hemos visto genocidios después de la Segunda Guerra Mundial en África, en otras partes. Ese es un peligro latente y depende mucho de cada persona para que esté alerta. Cada uno se tiene que ser responsable de no permitir, porque una de las razones por que Hitler hizo lo que hizo con nosotros fue porque el mundo occidental no le hizo un parado. Hitler, cuando asumió el poder, él no tenía ningún plan de exterminar a los judíos. Él simplemente quería que los judíos se fueran de Alemania. Lo que pasa es que no tenían a dónde irse. Y los países occidentales decían que eso no era un problema de ellos, que eso era un problema interno de Alemania. Entonces los países occidentales le dieron una cheque en blanco a Hitler. Cuando él vio que a nadie le importa, entonces cada vez se puso... Y el problema no era solamente con nosotros. Si por algún motivo él hubiera sobrevivido, él consideraba a los eslavos, a los polacos, también como un pueblo que los hubiera subyugado. Nosotros fuimos los primeros, pero él entonces era uno de los motivos por qué se le consintió demasiado. Entonces volvemos a esto, que hay que tener muchísimo cuidado y hay que estar vigilante, y no hay que
no hay que decir, no, eso no es conmigo, yo no soy judío, a mí no me afecta eso. Pero hoy no te afecta, mañana te puede afectar de otra manera. Odio, aquí no cabe la palabra odio, porque hay casos muy de verdad, muy sui generis. En Israel viven nietos de criminales de guerra alemanes, que se sienten mucho, no se identifican con lo que hicieron sus abuelos. Inclusive algunos se han convertido al judaísmo, viven en Israel en comunidades agrícolas y llevan una vida ya. O sea, en Israel si nosotros hubiéramos tenido odio, le hubiéramos dicho, ustedes no pueden entrar acá. Y ellos cargan esa cruz simbólica de lo que han hecho los abuelos, pero hay que seguir adelante. Señor, diga. Yo sí quiero saludarte, Simón. Fue para mí una sorpresa encontrarte aquí. No sabía que venía. Venía precisamente en honor a la señora Trujillo. Pero sí quiero aprovechar porque toda esta conversación me parece sumamente interesante para los jóvenes aquí. Pero yo te preguntaría, no sé a quién de los cuatro del panel, pero ¿qué se puede hacer? ¿Con qué granito de arena podemos colaborar para que esa conducta no se vuelva a repetir? Ante todo hay que ser tolerante. Hay que respetarnos en las diferencias. En un sistema donde no se acepta que haya personas que piensan diferente o un sistema que no acepta que haya religiones diferentes, entonces caemos otra vez en el mismo ciclo. ¿Qué piensa usted? Dígalo. ¿Ha vuelto a visitar Europa Centrooriental? Sí, esa es una buena pregunta también. Siendo niño durante el Holocausto, yo no entendí la magnitud de la tragedia. Yo no tengo recuerdos, digamos, de que yo pueda... parece algo de verdad insólito, porque llevándolo de vuelta a nuestro hogar, mi madre construyó un edificio en el año 38. Ella tenía sus ahorros del negocio del padre convertidos en monedas de oro, porque en Polonia la inflación era muy alta, entonces ahorrar en moneda polaca no era conveniente. Yo nunca asistí a conversaciones de los grandes que estamos haciendo aquí. Toda la familia nuestra, de parte de la madre y del padre, la mayoría, habían emigrado a Palestina en el 28, en 35. ¿Por qué mis padres se quedaron en Polonia? No tengo la más mínima idea. Y ellos tenían dinero, a lo mejor con ese dinero hubiéramos podido ir. Lo que pasa es que esta parte de Polonia pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y durante la Primera Guerra en el Imperio Austrohúngaro los judíos tenían una buena vida. Inclusive cuando se hablaba en la casa decía en tiempos de paz, pero tiempos de paz se referían a los tiempos aquellos de la Primera Guerra. Los alemanes, por otro lado, lo tenían muy bien escondido, no se sabía las atrocidades que ellos hacían. Cuando ellos llevaban a las personas de Varsovia, por ejemplo, a Treblinka, que era un campo de exterminio, donde no había dónde pasar la noche, les dijeron que se hicieran una maletica con ropita, que van a ir al este, van a ir a trabajar, y la gente creía eso. Había muchas personas, yo me recuerdo que inclusive en Polonia, había judíos que eran comunistas,
Entonces otros decían, eso no es con nosotros, eso es con ustedes, porque ustedes son comunistas. O sea, no sé qué, la gente no aceptaba esas atrocidades, eran demasiado inocentes o ilusos, porque eso era una maquinaria de muerte que era algo incomprensible. La pregunta que si yo he vuelto a Polonia, sí, por supuesto que he vuelto en 2 oportunidades, en una por la famosa esa marcha que se organiza desde Caracas, y una vez, ahorita está muy de moda hacer viajes en busca de las raíces. Y esos viajes yo me empaté en una excursión desde Israel. ¿Por qué desde Israel? Porque para ir a Ucrania se necesita un visado que es por la burocracia. Yo estuve en el año 2005. Es muy difícil obtenerlo. En Venezuela no hay embajada ucraniana. Hay que mandar el pasaporte a Brasil o a Nueva York. Sin embargo, en Israel sí hay. Y salimos un grupo de 44 personas. De esas 44 personas, 4 éramos personas que estuvimos durante la guerra en Chortkov y 40 eran nietos de los que salieron de allá hace muchísimos años y ellos simplemente querían ver de dónde son sus abuelos. Los padres ya habían nacido en Israel. Y llegamos a Chortkov, un viaje organizado, teníamos un guía ucraniano y pudimos ver bastante. Se ha descubierto un monumento en un lugar donde había fosas comunes, los primeros fusilamientos que yo mencioné en un bosque que se llamaba el Bosque Negro. Allá se hizo un monumento, en la inauguración de ese monumento vinieron rabinos judíos, vinieron curas católicos, vinieron ortodoxos y se hizo toda una ceremonia. Los ucranianos hablaron como si ellos hubieran sido las víctimas de los nazis. Ellos se les olvidaron que sus padres fueron los que hicieron ese trabajito. Ellos eran las víctimas de los nazis. Yo visité todos los campos grandes. Estuve en Treblinka, estuve en Auschwitz-Birkenau, estuve en Majdanek, estuve en Belzec. Belzec es un campo que fue alimentado, si se puede decir de esta manera tan cínica, con judíos de Galicia, de la región de donde somos nosotros. Y en Belzec tú lo que encuentras es un montón de piedras. En Treblinka, un montón de piedras que son como una especie de lápidas que dice el nombre del pueblito de la ciudad. Hay una pequeña estación de ferrocarril, hay un andén de madera con un reloj que se parece como si fuera una estación de ferrocarril. Cuando venían los trenes con las personas, para que en el primer momento crean que ellos llegaron a un lugar que no es un campo de muerte. Allá nos contó una persona que el grupo de hombres fuertes físicamente que ayudaban a enterrar a los muertos, durante 4 semanas no llegaban trenes. Entonces ellos temían por su vida. La condición humana a donde llega la supervivencia. Cuando oyeron de lejos que se acerca un tren, entonces gritaron ¡hurra! Se exclamaron porque llegaron gente, entonces ellos podrán sobrevivir un poquito más. Hasta tal punto llegó así. Y ahí en ese grupo había un señor austríaco. El comandante de Majdanek era un oficial nazi de origen austríaco. Y entonces él, cuando llegó el tren, reconoció a su papá en ese tren. Y él se le acercó al comandante y hablando en un alemán vienés, así refinado, no como hablaba Hitler, porque Hitler no sabía hablar alemán, él hablaba un alemán como un campesino. Le dijo, mira, mi padre está aquí en ese tren, le ruego que lo traten bien para que no sufra. Entonces él le respondió de una manera muy elegante, sí, como no, sacó la pistola y lo mató ahí mismo. Él mismo lo mató.
para que no sufrieran. Así es. Queremos darle las gracias por su testimonio. Estoy convencido de la impresión de todos nosotros. Quizás algunos de ustedes están escuchando relatos de estos por primera vez. Para quienes lo hemos oído muchas veces, puedo decirles que son siempre nuevos y que siempre duelen. Uno no se acostumbra a estos testimonios. Y ojalá tampoco ustedes se acostumbren a que se cree una situación que pueda volverse a repetir. Como le dice el señor Simón, estén alerta. No es solamente la vida de los judíos, sino de todos nosotros la que está en juego a diario. Y tenemos suficientes experiencias dramáticas para saber custodiar ese valor tan importante de los hombres que es la libertad. No consientan ustedes que por el silencio queden privados de ella. Muchas gracias.